Bueno chicos, muy buenas tardes. Damos comienzo a lo que son las clases de apoyo que estamos haciendo desde la agrupación FUP Derecho. Mi nombre es Maxi, muchos capaz me conocen, otros no, así que me presento para que sepan también y para que sepan y estén al tanto. Vamos a arrancar con el módulo de contexto histórico de la democracia que van a dar los profes Facundo Morales y Mariano Gutiérrez. Les presento a ellos, le doy la palabra a ellos. Los PowerPoint, el PowerPoint de la clase va a estar a disposición una vez que termine, digamos, de dictarse la clase. Además que esta clase va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube para si tienen alguna duda o si hay chicos que por ahí no asisten. Así que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pueden consultar en el grupo y los materiales vamos a dejar a disposición. Así que, Facu, Mariano, les cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes a quienes están presentes. Más que nada, gracias Maxi por invitarnos, gracias a los chicos de la JUP. Me presento, yo soy Facundo Morales, soy profesor en Ciencias de la Educación y bueno, quien me acompaña es Mariano Gutiérrez, que él es profesor de Historia. Ambos, bueno, de esta hermosa casa de estudio que es la UNE, así que siempre nos emocionan estos espacios. Un poco antes de comenzar con el contenido en sí, sepan que cualquier duda, cualquier consulta, eh, ¿se me escucha bien? Veo ahí que pusieron en el chat que no se escucha. No sé si me pueden oír bien, si se escucha bien. Sí, sí, yo te escucho bien, no sé si algunos tienen Ah, problemas bien. de... Ah, ahí me están poniendo que sí se escucha bien. Excelente. Bueno, les decía, ante cualquier duda, consulta, pueden dejarla en el chat o pueden habilitar su micrófono o igual manera al final de la clase habilitaremos un espacio para poder resolver incertidumbres y demás. Bueno, antes que nada, ¿por qué es importante que tengamos el contexto histórico y de la economía política de la democracia argentina en la carrera de abogacía? Bueno, un poco es para que ustedes puedan comprender de que las leyes, los artículos, los estatutos, los tratados, las convenciones, es decir, todo lo que surja en materia legal, tiene un sustento histórico, un sustento cultural, un sustento político, un sustento económico, un sustento social. Es decir, las leyes no surgen de la nada, no se originan porque sí, sino que son hijas de un tiempo propio en el cual se encuentran y debemos comprender ese tiempo en el cual se dan y en el cual surgen. Por eso entre los objetivos generales que nos pusimos está analizar con fluidez los textos recomendados para comprender el proceso democrático de referencia, diferenciando la orientación política de cada gobierno y comprender la importancia de la democracia en la historia argentina contemporánea. Y yo quiero que dimensionemos un poco eso, porque la Argentina tiene recientemente unos 40 años de democracia y creo que ninguno de los que debemos estar acá conectados o muy poco habrá vivido esos 40 años como tal. Es decir, tenemos que estudiar un periodo histórico que incluso no es un poco ajeno porque no lo vivenciamos de lleno. ¿Podés pasar a la siguiente, Filmina, por favor? Bien, un poco también el contexto histórico tiene otros objetivos específicos que analizar los puntos positivos y negativos desde el retorno de la democracia hasta el 2000. Vamos a tomar solamente ese periodo que es lo que eh, recomienda el material, explicar las características de cada gobierno, poder describir las fortalezas, las debilidades y analizar y sintetizar los acontecimientos y valores institucionales, que es un poco lo que les decía. Es decir, qué cuestiones en el marco de lo jurídico fueron impactadas por todos estos cambios históricos y sociales. Vamos con la siguiente. Bien, antes de pasar a la historia argentina, tenemos que ver un poco lo que era la historia global. Hubo un periodo que se lo conoce como Guerra Fría, que más o menos parte de lo que fue la Segunda Guerra, cuando eh, se termina con el nazismo y quedan como triunfadores los países aliados, que serían Estados Unidos, Rusia e Inglaterra. Después de eso, lo que ocurre es que
comienza a haber una confrontación entre Estados Unidos y lo que en ese momento era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que sería Rusia, lo cual fue un periodo marcado muy por una disputa en términos ideológicos, en términos tecnológicos, no fue una guerra como tal con consecuencias propias en términos militares, pero sí con una carrera armamentística y en otras esferas de la disputa ideológica, si se quiere. Bueno, esa Guerra Fría termina en el 89 con la caída del muro de Berlín. Y ahí es que de alguna manera se consolida Estados Unidos como la potencia hegemónica e ideológica a nivel global, con su presidente Ronald Reagan, el cual tenía el plan de liberar los mercados de alguna manera, si se quiere. Es decir, piensen que nuestra democracia, el retorno comienza en el 83, esto ocurre en el 89, es decir, tuvimos ahí todo un periodo donde todo ese contexto global nos estuvo impactando de alguna manera. La CEPAL, que era el centro em, era la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, lo que recomendó en ese contexto, como varios países de América Latina, entre ellos la Argentina, tenían una gran cantidad de deuda, dijo, bueno, vamos a hacer algo con todas estas deudas y vamos a, de alguna manera, renegociarlas con los organismos que sean, llámese FMI, llámese Banco Mundial, llámese el Banco de las Américas, el Club de París, no importa. Es decir, vamos a renegociar esta deuda y realizar ajustes macroeconómicos en nuestra región, donde se ajustaba en materias de salud, de educación, seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto interesante que son las invasiones en Medio Oriente que estuvieron latentes y las manifestaciones por la atención sanitaria y la defensa de los derechos humanos. Sean conscientes que así como Argentina, hubo otros países que estuvieron retornando a la democracia, cada uno con sus particularidades y demás, pero era un fenómeno que estaba presente en la región. Esto para que lo tengamos presente en lo más global, lo más amplio y demás, para que entendamos también un poco que nuestro país y sus materias históricas, económicas, jurídicas, no funcionan aislada de un contexto mucho más grande a nivel internacional. Vamos con la siguiente filmina. Centrándonos propiamente en Argentina, del 83 al 89, eh, hubo una antesala a nuestra democracia que fue el conflicto y la guerra por las Islas Malvinas, donde de alguna manera al, al perder cierto poder el gobierno militar, la junta militar, lo que hizo es que trató de enarbolar o encolumnar a toda la sociedad tras una causa. ¿Cuál era esa causa? La guerra de Malvinas. Que bueno, no me quiero detener mucho en ese punto, que si bien me encanta y sé que a Mariano también, pero básicamente una vez terminado el conflicto armado, con una Argentina derrotada, con una Argentina fragmentada, con familias destruidas por los jóvenes que dieron la vida en este país y los que volvieron y fueron juzgados o mirados de muy mala manera por la sociedad, comenzó a generar ciertos conflictos, digamos, de alguna manera, lo que desembocó que en el 1982 se dejaran prohibidas las normas de la actividad política, porque durante el gobierno de facto no se permitía ningún tipo de actividad política de ningún partido, de ningún color, de ninguna especie, y de alguna manera lo que se hizo es que todo eso que estaba prohibido, bueno, comenzó a habilitarse y como consecuencia en julio de 1983 se convoca a elecciones generales. Una cuestión que me parece interesante es que a partir de acá se comienza a reorganizar un poco la vida pública, la vida civil, el clima, la cultura, la reorganización de partidos políticos, la participación ciudadana, porque algo que tenemos que entender es que la democracia no es solamente el hecho de ir a votar cada 4 años o cada 2 años, sino que tiene que ver con una participación de la gente en las esferas de la vida en política, ya sea en un sindicato, ya sea en un centro de estudiantes, ya sea en lo que sea, pero de alguna forma responde a esa cuestión. Vamos con la siguiente. Bien. Hay 12 fórmulas presidenciales, es decir, hay 12 listas que se presentan en eso,
que van de derechas a izquierdas, partidos de alianza, hubo un montón de, de listas, si se quiere, y quien termina imponiéndose es la Unión Cívica Radical con a la cabeza Raúl Ricardo Alfonsín, que bueno, fue quien quedó como presidente del país. Una cuestión es que tampoco es muy atípico esto que haya habido 12 listas porque tengamos en cuenta que estábamos en un país fragmentado, en un país muy segmentado, muy dividido y muy separado, y eso de alguna manera se expresó en términos políticos. Pero ¿por qué todo esto es importante? Vamos con la siguiente. Hasta acá voy bien, va bien, voy muy rápido, cualquier cosa, ya saben, me lo pueden dejar en el chat. Alfonsín, primero y principal, algo que quiero destacar, llega con un muy fuerte apoyo de las personas jóvenes y de la sociedad en general, porque tenía algunos pilares muy importantes sobre los cuales se fundamentaba. Bien, voy muy rápido, me están diciendo acá, así que voy a relajar un poco. Y ya saben, cualquier cosa, me pueden levantar la mano y consultar. El alfonsinismo tenía una cuestión de que se centraba, como le decía, sobre pilares muy importantes. Uno era la idea de las libertades individuales de cada persona. El otro era la vigencia de la Constitución Nacional, para prestarle atención. La ética y la democracia como estilo de vida. De hecho, Alfonsín tiene su famosa frase de que con la democracia se come, se cuida y se sana. O- y de alguna manera se quedó muy expresado eso en sus diferentes discursos, primero en el que hace en el Congreso, después en el que hace frente al balcón, que los pueden buscar, están en internet, pero en síntesis sintetizó una idea conceptual de valores de una sociedad que está muy aterrada por un autoritarismo, por un abuso del poder, por una coerción, y logró sentirse interpelada por lo que el radicalismo venía a proponer. Es decir, la gente volvió a creer que la idea de un país podía, en esta cuestión de las libertades, de los valores y la democracia, podía ser posible. No sé, Mariano, si querés continuar. Y eh, por ahí para profundizar un poco en términos de contexto, ustedes tienen un dossier, ¿no es cierto?, donde fundamentalmente el abordaje de este periodo lo hacen a través de un autor que es Mario Rapoport. Sería aconsejable que mientras ustedes vayan teniendo estas clases y vayan desarrollando, en este caso, la perspectiva del autor, ustedes primero hagan una búsqueda previa, desde qué lugar escribe, qué es lo que elige resaltar, por ejemplo, y fundamentalmente que el contexto histórico de la democracia argentina, mejor dicho, de la recuperación democrática en adelante, ustedes puedan ir tomando nota de los distintos conceptos que son claves y centrales en la articulación de este periodo, digamos. El autor escribe desde un lugar, desde un contexto movilizado por ciertas tensiones, o sea, la obra se escribe en un contexto, no es lo mismo escribir sobre la democracia o la recuperación de la democracia en los 80, en los 90, en los 2000, que reescribir a partir de la década del 2020, en pleno siglo XXI. ¿Por qué les digo esto? Porque eso condiciona la escritura. Por ahí para hacer un repaso, ¿por qué hablamos de recuperación democrática? Porque hay una posición contrapuesta, que es lo que ocurre previamente, digamos, a qué es lo que sucede para que en Argentina se hable de recuperación democrática. Ahí Facundo le dio los fundamentos en términos regionales y globales. Se ejecuta algo que se conoció como el Plan Cóndor, particularmente en Sudamérica, a través de distintos gobiernos de carácter autoritario. ¿Por qué se habla de autoritarismo? Porque se suspenden todas las facultades, los derechos y las obligaciones constitucionales, es decir, la Carta Magna, que es la Constitución Nacional, se deja sin vigencia, es decir, se la prohíbe, no se gobierna con con esa reglamentación, esos derechos, artículos y obligaciones sancionados. Recuerden ustedes que nuestro país tiene más de
200 años de historia democrática, nosotros tuvimos distintas constituciones. Lo que se deja sin efecto es eso, por eso se habla de la vigencia plena, porque vuelve a entrar en vigencia esos fundamentos que ordenan qué cosa, el territorio nacional, que es nuestro territorio donde uno habita, y el Estado, que es propiamente dicho esa configuración política, jurisdiccional, teórica, práctica, a través de ministerios, a través de poderes, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Ustedes no se vayan a olvidar que previamente a que hayan elecciones nuevamente, los gobiernos se sucedían mediante juntas militares donde el pueblo, o sea, el término democracia, que básicamente significa a grandes rasgos gobierno del pueblo, uno delega el poder que uno tiene como individuo, como ciudadano, a través de elecciones y elige sus representantes. Nuestra forma de gobierno en ese sentido es representativa, republicana, federal, porque se reconoce la preexistencia de las provincias, en este caso, que conforman el Estado Nacional. Bueno, todo eso deja de existir a partir de la década de mediados de los 70, particularmente desde 1976 en adelante, y se instala esa experiencia que se va a conocer como las dictaduras latinoamericanas, en el caso argentino, una dictadura argentina y el terrorismo de Estado, ¿no? Es importante que ustedes puedan comprender eso, que lo puedan estudiar. Si lo quieren hacer a través de las inteligencias artificiales, tengan mucho cuidado con la información que recaben, porque puede ser que haya datos adulterados o que no tengan una validez académica. Recuerde que ustedes están ingresando a la universidad, por ende todo lo que fundamenten y todo lo que vayan a buscar tiene que tener una fuente, digamos, no puede haber información de yo pienso que o considero o creo que. Por eso fíjense que nosotros utilizamos autores y la base de nuestra argumentación siempre tiene otro autor que a su vez nos da la posibilidad de poder indagar en eso. También tienen videos que muchas veces están formulados a través de distintos autores, que puede ser una base, por ahí si la lectura es tediosa. Eh, es necesario que ustedes vayan haciendo este estudio con distintas herramientas para poder comprender. ¿Y por qué hablamos de recuperación democrática? Porque como bien lo dijo Facu, un periodo que fue previo a través del shock del miedo, del terrorismo de Estado, de la inhabilitación y de la prohibición de las libertades individuales. Cuando digo libertades individuales no me refiero a libertinaje ni a un concepto ideológico, sino que me estoy refiriendo básicamente a acciones que un ciudadano, una persona puede hacer en un territorio específico. Por ejemplo, estaba prohibido utilizar el pelo largo, estaba prohibido ejercer el voto, es decir, los derechos políticos no existían, no se permitía la libertad de asociación sindical, por ejemplo, estaba prohibido las reuniones políticas, los comentarios políticos, la vida cultural como tal era prohibida, o sea, había prohibición de distintos materiales literarios, por ejemplo, o sea, la dictadura como tal afectó a muchos ejes de la vida en Argentina. Por eso se habla de que el alfonsinismo viene de alguna manera a traer una oposición en las propuestas y en el carácter de su impronta de cómo gobernar. Entonces, ustedes van a tener una sociedad que de repente tiene que empezar a recuperar espacios que le habían sido quitados. ¿Quitados de qué manera? Quitados a través de la represión, quitados a través de los secuestros, quitados a través de mecanismos de tortura y disciplinamiento. Y eso se orquestaba no solamente en Argentina, sino en el Cono Sur. Cuando digo Cono Sur me refiero a Sudamérica, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, y que a su vez era fomentado por eh, potencias centrales que tenían y siguen teniendo un carácter imperialista. En este caso particularmente un plan que después, a través de la desclasificación de los archivos que ustedes pueden encontrar en Internet, fue un plan orquestado por los Estados Unidos en concreto. Por eso nos parece importante
que todo lo que ustedes van a ver a partir de los 80 en adelante siempre va a haber un condicionamiento político, condicionamiento cultural, condicionamiento social, condicionamiento económico, nada va a ser ajeno a eso. Por eso es importante que ustedes tengan presente, porque como bien Facu dijo, fíjense, a lo largo del periodo hay una cosa que siempre sobrevive más allá del paso del tiempo, que son las leyes. Fíjense que vuelve la plena vigencia de la Constitución Nacional. Bueno, ¿qué constitución es la que vuelve? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, una constitución que se sanciona en 1949 y no es la misma constitución que se vuelve a poner en vigencia en los 80. En 1994 va a haber una reforma de la Constitución Nacional que ya es otra y eh, está plenamente condicionada por el contexto de los 90. Bueno, todas esas preguntas ustedes tienen que ir haciéndoselas porque son necesarias, digamos, ¿sí? Cuando hablamos de un corpus conceptual y de valores, es decir, ¿qué es lo que tiene el alfonsinismo para ofrecerle a la sociedad argentina de los 80, digamos? A esa sociedad que viene de vivir distintos hechos traumáticos y que a su vez comparte características con los países en términos regionales, digamos. Eh, Hasta ahí, por ahí, para profundizar, para poder entender entonces cómo va a gobernar el radicalismo de Alfonsín durante esa época, qué cuestiones va a llevar adelante, qué cuestiones va a querer hacer y no va a poder. Por ejemplo, Facu dijo una frase muy importante que un poco resume la experiencia de Alfonsín, que él siempre va a buscar apalancarse en esta idea de defender la democracia. Con la democracia se cura, se vive, se educa. Bueno, ustedes la pregunta que tienen que hacerle entonces al texto y a los autores es ¿qué tipo de democracia era esa? ¿Era realmente una democracia plena? ¿Había un gobierno que todavía sufría la herencia de ese pasado de dictadura, por ejemplo, que estaba condicionado política y económicamente? Yo una pregunta que les hago que entra, por ejemplo, en el examen es, bueno, ¿quiénes se presentan a las elecciones? ¿Son solamente civiles o es gente que, por ejemplo, cometió crímenes de lesa humanidad en la dictadura y después se presentaban como candidatos a gobernadores, a intendentes, a concejales, a diputados? Todo eso va a suceder en nuestro país. ¿Cómo funcionan las Fuerzas Armadas en ese proceso de transición democrática, por ejemplo? ¿Por qué les digo que es importante esto? Porque todo eso va sucediendo paralelamente. No es que uno dice, bueno, a partir del 91 puedo interpretar y leer esta línea, la económica, y después me voy a lo político. No, ustedes tienen que tratar de tener esa perspectiva de análisis en los conceptos para poder entender por qué Alfonsín dijo lo que dijo en los 80 y por qué no propuso otra cosa, porque es hijo también de ese contexto, digamos. Las fuerzas políticas que se reorganizan en esa explosión febril de la política de los 80 es contexto de los largos años de prohibición de la asociación partidaria y de la vida política que había prohibido la dictadura, por ejemplo. Después, si ustedes van más en profundidad, van a ver que la dictadura argentina tenía planes en los archivos desclasificados de mantenerse en el gobierno hasta finales de los años 90, por ejemplo. Entonces ahí ustedes comprenden por qué Facundo y yo colocamos la importancia de la guerra de Malvinas y cómo ese hecho de alguna manera anticipa o acelera un proceso de caída de la junta militar, por ejemplo, ¿no? Eh, que, que no es lo mismo que decir el reclamo soberano de Malvinas, que nosotros lo tenemos, y acá se los quiero dejar bien en claro, el reclamo soberano que tenemos como país viene a partir de 1831, cuando tenemos el primer conflicto con los Estados Unidos, ¿sí? Después, a partir de 1833, que Gran Bretaña usurpa nuestras islas. Bueno, la guerra de Malvinas de la década de los 80 se inserta en ese contexto. Es parte de esa larga historia, ¿sí? Porque por ahí está mal explicado y creemos que Malvinas comenzó en la década de los 80 del siglo pasado, ¿sí? Así que bueno, no sé, Facu, si querés continuar. Sí, ahí retomo. Una cosita nomás para Sora, que ahí en el chat vi que preguntó cuál era la pregunta del examen. Nosotros les vamos a compartir a los chicos de la JUP y ellos les van a pasar a ustedes. Tenemos un preguntero que son preguntas guías que les van a servir
para el examen, digamos, que bueno, ahí las enlistamos bien por temas y demás. Pero un poco la idea de esta clase, más en sí que abordar el examen, que lo haremos un poco, es que puedan comprender la complejidad del proceso y del material que tienen para leer. Pasamos a la siguiente filmina y vamos adelantando un poco. Eh, Siguiente. Bien, programa de gobierno de Raúl Alfonsín. Una cuestión es que él derogó la ley de autoamnistía del gobierno cívico-militar, religioso y empresarial que fue la dictadura. La ley de autoamnistía básicamente es la que permitía que ellos se juzguen a sí mismos, y lo que hizo Alfonsín fue pasar de que los militares se juzguen en una junta militar a que los juzgue un tribunal civil de alguna manera, que fue un hecho es un hecho único en el mundo eso, o hay muy pocos casos de hechos así donde eh, los dictadores, si se quiere, son juzgados en su propio territorio, digamos, y por un jurado civil. Para eso se crea la CONADEP, que bueno, esa es pregunta del preguntero de qué era la CONADEP. La CONADEP básicamente era el organismo que creó Raúl Alfonsín para investigar las cuestiones de desapariciones, torturas y demás hechos represivos que se tuvo desde el Estado Nacional durante el gobierno de facto. Eh, que bueno, eso tiene que ver con todas estas características que mencionamos acá del desmantelamiento del aparato represivo. eh, a ver, así es, Harry, estamos manejándonos con el autor que mencionó Mariano, que es el autor corregime Mariano, creo que es el único autor que tienen para este módulo, ¿verdad? Sí, Sí, así es, así bien. es. Eh, y por último, que es el punto que más nos interesa a nosotros, que es la reforma administrativa del Estado y la promoción de producción agropecuaria y sustitución de importaciones. La parte de reforma administrativa del Estado, ahí es donde justamente tiene un impacto muy importante en la parte jurídico, en la parte legal y en la parte de instituciones. Vamos a la siguiente, Filmina. Ah, ahí está. Bien. Eh, Para resumir todos estos puntos de la promoción de exportaciones industriales a través de la industria política cambiaria y crediticia, el redimensionamiento del sistema financiero, el aprovechamiento de los recursos energéticos, la recomposición acelerada del salario, la instrumentación de un plan alimentario nacional, porque el país venía de estar muy castigado de una crisis y demás, el retiro de la personería jurídica a los gremios que hagan política partidaria, más que nada es por un hecho que los gremios de distintos rubros, ferroviarios, aceiteros y demás, tuvieron una oposición muy fuerte al gobierno de Alfonsín y por eso tomó esa medida. La recuperación de las vías Malvinas por acción diplomática de política exterior independiente y profundización de las relaciones con América Latina, que hasta hoy en día sigue siendo un punto que se tiene presente, digamos, y es lo que a mí me interesa mucho, el reconocimiento del pluralismo ideológico y rechazo a todo imperialismo o reconocimiento estricto del principio de no intervención, si se quiere, la presencia en el movimiento de los países no alineados, es decir, todo esto es un poco la política tanto interior y exterior que tuvo el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín y que nos interesa bastante porque de alguna manera devela todo el corpus ideológico que venía detrás. Vamos con la siguiente filmina. Bien, presten mucha atención porque es un poco lo que venía diciendo Mariano del Plan Cóndor, de lo que significó la dictadura en este país. Y acá es que se sanciona, y esta es parte de pregunta del preguntero, la ley 22.924, conocida como la ley de amnistía o pacificación nacional. Se considera extinguida la acción penal contra los delitos cometidos con finalidad terrorista o subversiva entre el 25 de mayo de 1973 y el
17 de junio de 1982 en la nota de elevación del proyecto de ley que tomaba en cuenta la posibilidad de comisión de excesos en la lucha desarrollada contra la subversión. Es decir, de alguna manera vemos cómo toda esta cuestión que le decíamos de lo jurídico, de lo legal y demás, nace y está en un contexto histórico en el cual de alguna manera impacta en la vida de las personas, impacta en la cultura, impacta en la sociedad civil, que esa fue de hecho la ley que posteriormente se deroga creando la CONADEP. Y ahí un poco surge esta cuestión del juicio a las juntas militares y demás, y el radicalismo tenía un contexto sociopolítico que en la época llevaba una serie de puntos importantes, que bueno, tiene que ver con esto que, que decíamos de juzgar lo que fue la junta militar, y que también tenía que ver con una cuestión de eh, juzgar no solamente a a la junta militar en sí, sino a otras organizaciones que no desde el Estado, pero que estuvieron participando eh, en ese periodo de alguna manera. Y cuestionaba un poco esta idea de la lucha contra la subversión o la idea de una doctrina nacional. De hecho, lo que se dice es que Alfonsín pasa de la idea de seguridad nacional, que era una idea de la dictadura en la que el ejército debía estar en las calles y combatir un enemigo interno, a la idea de defensa nacional, que es en la que el ejército está para combatir amenazas externas del país. Vamos con la siguiente filmina. Bien, acá en este punto me quiero detener un poco, que es el decreto número 181, que es el que crea la CONADEP, que era la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. La misma estuvo compuesta por escritores, militantes de distintos partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, profesionales de distintos rubros, incluso personas mismas del ejército. Favaloro, muy bien, Nicolás. Hubo muy grandes personajes argentinos que participaron, Borges, y bueno, así varias personas que, bueno, de alguna manera recibían las denuncias y las pruebas de aquellos hechos a los que remitían la justicia vinculada a los delitos que se cometieron de alguna manera, averiguar el paradero de personas desaparecidas, los niños que fueron sustraídos de sus familias y dados a otras personas, y así denunciar cualquier tipo de ocultamiento, sustratación de elementos que podían ser probatorios. El informe se presentó 180 días después. De hecho, hay una película que la pueden ver, es con Ricardo Darín y Peter Lanzani, que se llama Argentina 1983 o 1982. Búsquenla, está muy buena, que ahí retrata un poco. 1985. 1985, ahí está, que bueno, retrata un poco todo lo que fue ese proceso de búsqueda de información y demás. Vamos con la siguiente. Bueno, ahí está un fragmento de la película. Creo que no lo están pudiendo escuchar o no sé si soy yo nomás. Pero bueno, ahí ya tienen el tráiler, así que si tienen curiosidad o algo, muy buena película, muy recomendada. Ahí no se escucha. No, creo que no. Bien. Bueno, básicamente igual les dejamos esa parte en el Power para que es una película que si bien tiene sus licencias históricas, digamos, hay cuestiones que están adaptadas a la ficción que exige el cine, relata muy bien algo que se percibe en la película, que lo pueden utilizar, pueden ver fragmentos, no hace falta que sea la película en sí, pero se percibe muy bien la tensión y el clima de época que se vive en Argentina, digamos. O sea, ustedes, para que ustedes se den una idea,
hablar del informe de la CONADEP, que después va a ser el informe del Nunca Más, haber puesto en palabras de manera escrita, era de alguna manera, como decirlo, la punta de un iceberg, digamos. O sea, era ínfimamente lo que se empezaba a conocer a partir de ahí, que había significado ese proceso de represión estatal y de terrorismo de Estado que, como bien pusimos en las filminas anteriores, comienza con un antecedente previo a partir de 1973, 1974, con lo que se conoció como la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que fue de alguna manera una fuerza parapolicial que se dedicaba a reprimir y a perseguir y a secuestrar y desaparecer personas que de alguna manera tenían alguna adhesión a esos elementos, valores, ideas que se identificaban o se relacionaban con el comunismo. Digamos, ustedes no se olviden por qué sucede eso, porque a nivel global hay una disputa entre la división internacional del mundo entre el este y el oeste, digamos, es decir, entre capitalismo versus comunismo, que en ese momento lo vienen a representar dos países en concreto, que son los Estados Unidos y en ese momento la Unión Soviética. ¿Por qué decimos que es interesante, importante esto? Porque la dictadura no solamente va a dejar un rasgo, una herida en términos políticos y sociales, sino también económicos. Digamos, Estados Unidos, además, con el ejercicio de las dictaduras y del Plan Cóndor, va a llevar adelante la transformación de los estados nacionales y de sus economías, digamos. Nosotros, a partir de la consolidación de la dictadura y al final de la misma, nosotros vamos a tener que Argentina va a tener y va a contraer una deuda internacional, en este caso con el Fondo Monetario Internacional, que hoy a términos de hoy podríamos hablar de casi 40, entre 40.000 y 45.000 millones de dólares que van a condicionar el desarrollo y el sostenimiento del Estado argentino y de la sociedad argentina. Ustedes no tienen que olvidarse que la deuda, como tal, en el texto de Rapoport van a encontrar muchos cuadros donde se ejemplifica qué peso económico y político va a tener esa deuda. No hay forma de explicar la hiperinflación de Alfonsín, por ejemplo, y el sometimiento a decisiones económicas del Fondo Monetario Internacional sin contextualizar esa deuda que muchas veces van a ser en su mayoría contraída por capitales privados, por empresas privadas, que después se van a de alguna manera estatizar, es decir, se hacen pública, y quienes van a cargar con ese peso es fundamentalmente el pueblo argentino, digamos. ¿Cómo carga el pueblo argentino a través del pago de esa deuda con los recortes en los salarios, con los recortes en la atención en salud y educación? Fíjense que Facu decía que fíjense, cuando yo hablo de Plan Cóndor, no es que es una idea inventada, sino que se ve porque todos los países en el contexto de la época adolecen de los mismos problemas, digamos, educación, salud, transporte, distintos ejes que están a cargo de la administración de un Estado que se va a ver incapacitado a la hora de presentar limitaciones por ese contexto y esa herencia, digamos. Y no es solamente una herencia en términos monetarios, es decir, yo tengo que pagar una serie de, de préstamos contraídos con un organismo internacional, sino que es también el corpus jurídico. Hay una figura muy importante en ese sentido que es José Alfredo Martínez de Hoz, que es el ministro de Economía, que a su vez también con una serie de perfiles técnicos se van a encargar de desarrollar las distintas leyes para que esa herencia perviva. Hay, por ejemplo, una ley que hasta el día de hoy se sigue manteniendo, que es la Ley de Entidades Financieras, que es una ley de la dictadura, sancionada en la dictadura, que hasta el día de hoy sigue permitiendo, por ejemplo, que se produzca la fuga de distintos capitales sin ningún tipo de enjuiciamiento en el país donde se produce el hecho. Bueno, fíjense entonces si no será importante estudiar de esta manera para poder entender por qué suceden muchas veces ciertas cosas en los países y en particular en Argentina, ¿sí?
Esa película ejemplifica muy bien eso y también qué significó investigar esos hechos. Ustedes no vayan a perder de vista que cuando hablamos de amnistía, básicamente aquellos militares, civiles, eclesiásticos y empresarios que cometieron esos juicios también avalaron la formulación de una ley formulada por ellos mismos que decían que no tenían que rendir cuentas por lo que habían hecho. ¿Y por qué Facundo decía que Argentina fue uno de los primeros países pioneros en poder juzgar sus propios crímenes? Porque mientras se sucedía eso en otros países, recién van a haber primeros resultados, es decir, primeros juicios parecidos pero no iguales a los de Argentina a fines de los 90 y principios del siglo XXI, digamos. Por ejemplo, España, hasta el día de hoy, después de haber tenido el proceso de guerra civil y de dictadura, particularmente la dictadura de Franco o dictadura franquista, hasta el día de hoy ellos siguen sin tener procesos de enjuiciamiento y de búsqueda de esas víctimas, de esas personas desaparecidas. Otro ejemplo es el genocidio en Ruanda, que es un país del África, el genocidio en el Congo belga, por ejemplo. Hay distintos ejemplos, bueno, no nos vamos a ir tan lejos, Paraguay con Stroessner, por ejemplo, y otras dictaduras regionales donde no tuvieron la decisión política que tuvo Argentina de empezar a juzgar recientemente esos hechos. Entonces, de alguna manera es importante estudiar eso porque fue una generación que termina desapareciendo del entramado social y económico del país, digamos. Cuando nosotros decimos, ustedes van a ver informes donde se hablan de 30.000 personas desaparecidas, en realidad es un número que está informado en distintas fuentes desclasificadas de las Fuerzas Armadas, pero se creen que pueden ser más, por ejemplo, porque ustedes, así como se produce ese proceso de indultos, de leyes de impunidad, también se produce la quema de archivos y la salida de muchas fuentes que pasan a terminar en otros países. Entonces, por eso hablamos que es muy importante comprender el juicio a las juntas, qué significó la obediencia debida y el punto final, porque es una herida que sigue hasta el día de hoy. Desaparecieron muchos intelectuales, muchos profesores, trabajadores, o sea, una generación que tenía una importancia y una participación y que de alguna manera fue una generación que a nosotros nos faltó para el desarrollo de nuestro propio país también. Me parece que hay que poder poner en contexto que eran vidas humanas, digamos. Ustedes me van a decir, bueno, un discurso que se suele repetir mucho, bueno, pero la violencia de las organizaciones terroristas, dicen algunos, o que habían organizaciones paramilitares o parapolíticas, por ejemplo. Lo que nosotros siempre decimos es que en un país democrático con el ejercicio pleno de la Constitución Nacional uno tiene que garantizar el debido proceso, digamos, que es lo que no existió en la dictadura y es lo que viene de alguna manera a poner nuevamente en valor de manera civil ese gobierno incipiente representado en Alfonsín. Por eso hablamos de derechos humanos y de cuestión militar, porque para poder investigar tenía que haber una consagración del proceso, cosa que no existió. Por eso esa película lo retrata muy bien. Era sumamente difícil ir a hacer preguntas, ir a recabar informes, ir a conseguir archivos, ni que hablar cómo sufrían las familias a no tener una garantía constitucional de que no corriera peligro sus vidas. O sea, los secuestros seguían existiendo, las distintas fuerzas armadas se manejaban por debajo del sistema democrático con total impunidad. Por eso yo hablo de clima y de época de tensión, porque se percibe eso. Eh, eso, Facu. Una cuestión para cerrar esta primera parte, dos puntos muy importantes que siempre están en los exámenes, la ley de obediencia debida y la ley de punto final. Para darles contexto, el gobierno de Raúl Alfonsín siguió teniendo muchas tensiones con los grupos militares. De hecho, varios quisieron nuevamente tomar el poder en algún momento. Y a raíz de eso, Alfonsín crea dos leyes. Una es la ley de punto final, que es del 86, que básicamente buscaba paralizar los procesos judiciales contra los delitos cometidos por la dictadura.
es decir, de alguna manera buscaba frenar todo eso, y la ley de obediencia debida, que básicamente consistía en no juzgar a suboficiales o personas de rango militar más bajo, porque bueno, se alegaba que por una cuestión de jerarquía, de que solamente se estaba obedeciendo órdenes y demás, no debían ser juzgadas, digamos, a raíz de eso. Estas leyes recién se derogaron en el 2003, y fueron declaradas inconstitucionales en el 2005. Es decir, estuvieron bastante tiempo vigente de alguna manera, si se quiere. Así que nada, es un punto bastante importante. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta, preguntas al respecto? ¿Algo que no haya quedado claro y les gustaría que especifiquemos? Bien. A ver, está todo aclarado, no tengo duda. Eh, Ahí hay una pregunta cuando, que creo que la hizo Yamila, que dice, el profe dijo que Borges estaba en la CONADEP. En, re- Disculpe, sí, creo que no era Borges, sino era Sábato, ¿puede ser? Ahí está, Yamila me corrigió, muchas gracias. Sí, 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 era Sábato. De hecho, él, bueno, tiene un escrito bastante interesante cuando menciona algunos casos de tortura y demás, por el hecho de que justamente decía que era como descender a los infiernos y demás. Pero muchas gracias, Yamila, era Ernesto Sábato. Daniel también tiene una duda, si en los exámenes se tiene que desarrollar o si se caracterizan por tener opciones. No sé, Maxi, si ahí le querés especificar ese punto. Con respecto al examen, el examen múltiple choice le va a hacer preguntas específicas sobre el material, digamos, digamos, de los materiales que están especificados y los autores, pero solamente va a tener que marcar, el examen son 40 preguntas, digamos, en múltiple choice, dividido en 4 módulos, y va a tener que marcar en la parte de atrás, te va a aparecer como una grilla donde van a tener que marcar ahí la opción correcta y no marcar, digamos, en la pregunta. Si marcan en la pregunta y no marcan en la grilla, les toma como nula la pregunta. Sí o sí tienen digamos, que marcar la opción correcta en la grilla que le va a aparecer al final del examen, digamos. Bien, genial. Em, una cosita, ahí Yamila preguntó qué es, ay, se me fue. Preguntó respecto eh, a la segunda instancia de justicia civil en la modificación del Código Militar. Eso básicamente es una modificación que se hizo al Código de Justicia Militar acá en la Argentina en el 84, y que, bueno, básicamente significó que a raíz de la sentencia de los delitos militares son apelables ante la Cámara Federal de Apelaciones, es decir, que uno puede apelar la condena o el juicio que tuvo ante esa Cámara en el caso de los tribunales de la justicia federal, garantizando una revisión más amplia, si se quiere, de los hechos o de las condenas, digamos. Eh, a grandes rasgos fue eso. Obviamente, eh, se lo hizo durante el gobierno de Alfonsín, si se quiere, y permite a civiles poder también participar del proceso, digamos. Eh, una cuestión que por ahí queríamos comentarle, en esta primera clase vamos a abordar particularmente el contexto de cómo se llega, quisimos abordar cómo se llega a 1983, cuáles son los aspectos concretos de esa Argentina del 83
a fines de los 80, porque en la segunda clase vamos a ver lo que fueron en particular las gestiones de Carlos Menem y cómo hay diferencias sustanciales en el ejercicio político de esa presidencia, cuál es el contexto también en el que Menem asume, cuáles son los alineamientos tanto nacionales como internacionales que lleva adelante, es decir, cómo se lleva adelante ese contexto de la caída del muro de Berlín, es decir, el triunfo de alguna manera de el capitalismo expresado en los Estados Unidos. ¿Qué importancia va a tener el concepto de Washington, por ejemplo? ¿Cómo se ordenan los países bajo la dependencia del dólar? ¿Qué contexto y qué centralidad pasa a tener la deuda económica en ese sentido? Si se profundiza o se transforma o se propone otras cosas, eh, las distintas áreas que organiza un Estado nacional en relación a el recorte y las privatizaciones, por ejemplo. Y acá yo les quería mostrar este material que armamos con Facu. Esto está hecho con Notebook LM. Y acá quiero hacer un paréntesis respecto a las guías, digamos. Ustedes pueden utilizar los materiales que quieran. Nosotros les aconsejamos que siempre traten de tener un ejercicio bastante ético en la utilización de estas herramientas y que corroboren siempre la información que indexen. Por ahí, ¿por qué decidimos utilizar Notebook LM? Porque se maneja con materiales que uno le indexa, le ingresa y va entrenando para formular contenidos, por ejemplo. Esta imagen, fíjense que cuando nosotros hablamos de restauración democrática, fíjense cómo está esa plaza que es de alguna manera un elemento ejemplificador de esa Argentina que empieza a habitar de vuelta todos aquellos espacios que habían sido vedados por la dictadura cívico-militar religiosa empresarial, por ejemplo. Este cuadro que formulamos acá, ustedes lo pueden ver expresado en algunos gráficos del dossier de Rapoport. Fíjense que la inflación para el 83 en adelante va a ser de más del 400% anual y va a llegar en algún momento a superar los tres dígitos de inflación. Fíjense por qué se produce eso, por el condicionamiento de esa deuda externa y también por las decisiones políticas y los alineamientos de condicionamiento que lleva adelante los gobiernos argentinos a partir de la década del 80 en adelante. Fíjense, 46.200 millones era prácticamente una deuda de más del 60% que Argentina empieza a concentrar y a no saldar. Es decir, se va pateando, se va acumulando, se va ejerciendo sin cumplir esos ejercicios, ni siquiera tensionar y decir, bueno, ¿de dónde sale esta deuda? ¿Quiénes lo tienen que pagar? ¿Por qué se produce? Bueno, eso va a ser un punto pendiente que va a tener como consecuencia y como un proceso, un punto de ruptura y un parteaguas en la crisis del 2001, digamos. Va a ser ahí el punto de quiebre donde la cuestión económica pasa a tener una centralidad tal porque nuestro país entra en default y ya no puede seguir pateando esa deuda y esos compromisos económicos hacia adelante. Eh, Fíjense ahí en la información, casi el 70% del PBI en una deuda externa y una inflación anual a la alza, es decir, año tras año va a ir subiendo. Esto también va a ser una visión contrapuesta con el pragmatismo neoliberal de la gestión de Menem, por ejemplo, una baja inflación, pero con medidas que afectan gravemente y que profundizan el estado de pobreza, de desocupación y de hambre en la Argentina a partir de los 90. Por eso se explica la crisis social y la irrupción de el movimiento obrero y de los sectores desocupados y organizados en distintas estructuras de trabajadores desocupados que salen a movilizarse en las calles, por ejemplo. Eso también causa de la crisis política que se va a mantener desde los 80 en adelante, con alzas y con bajas, pero la institucionalidad democrática siempre va a estar en tensión con qué?
Fíjense que nosotros lo pusimos ahí, con las Fuerzas Armadas. Van a haber levantamientos, van a haber eh, autoatentados, por ejemplo, van a haber pronunciamientos. Ustedes van a ver que a lo largo de las décadas hasta fines de los 90 siempre va a haber una tensión, porque no es solamente la cuestión social que se tensiona, sino lo político. Yo cuando les mencioné la cuestión de que van a haber ex militares que, por ejemplo, se lanzan a la carrera política, después van a ser gobernadores, intendentes, con todo ese pasado sin enjuiciamiento, por ejemplo. Entonces, todo eso convive en esta Argentina de fin de siglo. Eh, Acá en esta filmina, esto se los vamos a compartir para que ustedes lo estudien igual. Fíjense que ahí ustedes van a tener qué es lo que se sienta con los primeros juicios, los primeros precedentes jurídicos, digamos. A Videla y a Macera le dan prisión perpetua, a Viola le dan 17 años. Después también se empiezan a proponer el enjuiciamiento a elementos civiles y empresariales. No sé si ustedes sabían, pero en Argentina se llevan adelante desapariciones forzadas en los talleres de la Ford Company, por ejemplo. Bueno, ahí está el otro elemento que manifiesta por qué hablamos de que fue una dictadura empresarial y por qué el gobierno de Alfonsín, de alguna manera, una de las deudas pendientes es poder llevar adelante esa investigación y esos juicios hacia esos sectores que quedaron impunes, por ejemplo. Uno de los ejemplos más claros que nosotros vamos a tener se representa en la familia de los Macri, particularmente en la figura del padre de Franco Macri, que al inicio de la dictadura, por ejemplo, asume con 2 o 4 empresas y al final de la dictadura la familia Macri va a tener bajo su dominio económico y jurídico más de 25 empresas, por ejemplo. Bueno, eso da pauta de la connivencia que había entre la junta militar, el poder político y los poderes, en este caso, financieros, económicos, empresariales, ¿no? Una Lo que pequeña yo, aclaración para Sora, perdón, Marian, que ahí preguntó en el grupo. El libro, el llamado libro blanco o libro blanco de defensa al que se referís, que era parte de una manera de evitar estos sublevación de la que va a hablar acá Mariano. El libro se comenzó a hacer en el gobierno de Raúl Alfonsín, pero se publica en el gobierno de Menem, que es el que vamos a abordar en las próximas clases. Eh, pero sí, era un libro que tenía esa finalidad, si se quiere, de apagar un poco las aguas en torno a los conflictos que estaba habiendo con parte de la cúpula militar, porque como decía Mariano, hubo gente que después de la dictadura fueron intendentes en localidades, hubo quienes tuvieron cargos de ministros, hubo quienes estuvieron en la escena política muy fuertemente. Y bueno, había que generar una especie de conciliación de alguna manera. eh, ahí decían, sí, esto se los vamos a compartir. Nosotros por ahí decidimos dejarle, por ejemplo, van a ver que dice título, texto principal, todo esto está sacado, los materiales que fuimos mostrando están sacados del dossier obligatorio de estudio, pero para que ustedes vayan de alguna manera ordenándose lógica y mentalmente de cómo ir estudiando estos distintos ejes y lo puedan ir enlazando de manera que cuando ustedes se sienten a ver las preguntas tengan un ordenamiento lógico para poder comprender. Fíjense que acá mencionamos lo del asedio, lo del asedio militar entre la sublevación y la concesión. ¿Por qué decimos sublevación y concesión? Porque constante y permanentemente van a haber estos estadios de tensión entre lo político y lo militar, porque lo político y lo militar estaba íntimamente relacionado, y es justamente lo que ordena a esa Argentina de fin de siglo. Es también la intencionalidad política del Plan Cóndor, de quitarle al pueblo la posibilidad de las elecciones democráticas, del ejercicio del voto, de la posibilidad de que, por ejemplo, les pongo un ejemplo concreto. Facundo o yo, si el día de mañana nos queremos postular y hacer una campaña política y poder ser gobernadores o intendentes o lo que fuere, bueno, no había esa posibilidad. La posibilidad se da mediante la imposición, digamos. Y es una imposición impopular porque nadie los eligió. Bueno,
Todos esos elementos tienen que convivir con una Argentina que se recupera. Cuando Facu decía 40 años, ustedes imagínense que 40 años son básicamente los años que podrían llegar a tener hoy sus padres o sus madres, por ejemplo. Es una generación de vida. Entonces, fíjense lo novedoso y lo reciente de esto que sigue hasta el día de hoy. Ahí nosotros les mencionamos, por ejemplo, el levantamiento de Semana Santa del 87. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de eso? Que son la sanción de dos leyes y una cita clave, fíjense, que nosotros les dejamos ahí. Lo que pareció un triunfo de la democracia se transformó en una nueva concesión hacia los uniformados. Entonces, fíjense que eso les da la pauta de que ustedes se animen a preguntarse, bueno, ¿qué tipo de democracia era? ¿Era una democracia plena, una democracia burguesa, una democracia con tintes socialdemócratas, subsumida ante los intereses internacionales y las tensiones internas para con los sectores militares? ¿Cómo ustedes van a poder analizar eso en el dossier? Bueno, fíjense acá la cuestión económica y social, la lucha contra la inflación, la generación de puestos de trabajo, los recortes, por ejemplo, en los salarios. El gobierno de Alfonsín va a tener muchos encuentros y muchas tensiones con los sectores trabajadores, por ejemplo. En ese sentido es importante el plan austral, por ejemplo, el plan inicial que se inicia en el 84. Fíjense que los distintos sectores obreros se van organizando en frentes sindicales. ¿Por qué se organizan en frentes sindicales? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que vio primeramente esa sociedad en el 83? ¿Y qué es lo que empieza a ver a partir después en adelante? Una cosa es el estado, el clima electoral primaveral, y otra cosa ya es el invierno, cuando uno empieza a ver, bueno, un gobierno que empieza a ejercer sus medidas, por ejemplo. Eh, Ahí entra el plan austral a partir del 85 con otro ministro de Economía. ¿Por qué les menciono esto? Porque son preguntas de examen donde les van a ir haciendo preguntas. ¿Zorroil llevó adelante esto, sí o no? Puede que haya alguna pregunta de desarrollo, pero por lo general van a ser múltiplos de choice, donde una es la correcta, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ustedes vayan hilando texto, cuadros, imágenes, video para poder definir eso, ¿sí? ¿Cómo llegamos al final de esa década con todas esas tensiones y esas imposibilidades? Con una crisis que va a anticipar el cambio de gobierno, es decir, lo que habíamos dicho al principio de la clase, que era la institucionalidad, la gobernabilidad, se ve gravemente herida y lo que lleva adelante a partir de 1988 con el modelo económico de Alfonsín es que se genere una salida anticipada del gobierno. Ahora bien, esa salida anticipada es una alianza, una concordancia entre los distintos sectores y por eso es que emerge el liderazgo, la figura de Carlos Menem como aquella persona capaz de garantizar esa continuidad democrática, pero que siempre va a estar condicionada por todo lo que habíamos mencionado previamente. Por eso me parece importante, nos parece importante que ustedes puedan estudiar en ese sentido. Gobiernos políticos, cuestión social aparejada a los trabajadores, elementos y sectores vinculados a el poder militar, lo financiero y lo empresarial, y cómo esto después va a impactar en modelos económicos, porque son los modelos económicos los que aceleran o ralentizan ciertos procesos políticos, digamos. Eh, Fíjense que un último intento de Alfonsín por sostenerse en el poder es el Plan Primavera, y ahí ustedes van a ver que les pusimos un cuadro. Fíjense cómo se acelera esa curva medida en términos mensuales. Para junio, julio del 89 nosotros vamos a tener más del 200% sumado a ese 400% anual que ya se venía incrementando, por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes si no era grave la situación que nos lleva a hablar de una hiperinflación y de un colapso social. ¿Por qué colapso social? Porque toda esa deuda, toda esa carga, todo ese gravamen económico cae sobre el conjunto social
argentinos, trabajadoras, trabajadores, jubilados, jubiladas, estudiantes, eh, y es por eso que se agrava la incertidumbre electoral y la presión de los grupos económicos. O sea, la gente que esos grupos económicos, cuando digo grupo económico me refiero a asociación de empresas, de grupos consolidados de carácter internacional que exigían el pago de esa deuda, que le habían prestado ese dinero a los distintos gobiernos de facto y que exigían el pago de esa deuda que no era soberana, que no era legítima, digamos. ¿Qué es lo que nos va a terminar dando? Un giro que lo pone de alguna manera como garante de la continuidad y de la gobernabilidad democrática a una figura como la de Carlos Menem, digamos. Si nosotros teníamos a un Alfonsín moderado que proponía que con la democracia el país se podía llevar adelante, que era la salida y la razón de ser, si la moderación era, por ejemplo, un elemento de Alfonsín, la racionalidad, los distintos planes, nosotros vamos a tener ahora un giro hacia un gobierno más de carácter pragmático, realista. Cuando digo realista me refiero al término en política del realismo político, es decir, una figura que tiene la capacidad de sostenerse y de manejarse mediante acuerdos y de estrechar vínculos fundamentalmente con los Estados Unidos, digamos. ¿Por qué lo hace? Porque también el contexto lleva a esa consolidación mediante lo que les habíamos mencionado hoy. Recuerden este concepto, el consenso de Washington. ¿Qué significa el consenso de Washington? ¿Qué ocurre después de la década del 89? Perdón, de la década de los 80 y a fines de los 80, cómo Estados Unidos piensa al mundo y cómo la Argentina se ordena en ese nuevo ordenamiento, ¿sí? Porque eso va a marcar las políticas públicas, las medidas económicas y el modelo económico de las gestiones de Menem, digamos. No sé, Facu, si querés agregar algo hasta acá. Em, no, más que nada un poco respecto a esto del consenso de Washington, tiene que ver un poco cómo justamente el panorama internacional o macro nos define muchas cuestiones internas de lo que ocurre acá. Y ahí esta pequeña infografía se las hicimos con Mariano, un poco a modo de machete, pero que, que les pueda servir para estudiar, digamos, con los principales hitos importantes de alguna manera que se definieron y que están presentes en el módulo y en el texto, digamos. Que bueno, va desde 1983 al 1989 que bueno, ahí pasando por el juicio de las juntas, la creación de la CONADEP, la crisis, la deuda que se heredó, el lanzamiento del Plan Austral, básicamente, y su desenvolvimiento, el por qué surgió. Y todas esas cuestiones. Es más que nada a modo de que ustedes se puedan esquematizar mentalmente. Obviamente no sustituye para nada la lectura, pero de alguna manera les da un pantallazo o una línea conductora por cómo ir abordando los temas. Otro elemento que les queríamos mostrar también, bueno, esto es una infografía que armamos y después también les vamos a dejar, eh, a ver si me deja compartir, esto que tienen acá que es un mapa mental, o sea, es una síntesis del dossier para que ustedes puedan ir viendo a qué cosas prestarle atención, digamos. Fíjense que tienen ahí Democracia Argentina 1983, 1999 y ahí tienen gobierno de Raúl Alfonsín, evolución política, gestión económica, política exterior. Después, para el caso de Menem, van a tener lo mismo, las reformas estructurales, política y sociedad, es decir, cuáles son aquellas políticas sociales y conflictos sociales que van generando distintos procesos que aceleran o ralentizan ciertas conclusiones hacia el final del siglo XX argentino. ¿Cuáles van a ser las relaciones exteriores? Fíjense que yo les decía ahí el realismo político y el pragmatismo expresado en la gestión neoliberal de Menem. Bueno, fíjense el concepto que les pusimos acá, realismo periférico y alianza con los Estados Unidos.
creación y desarrollo del Mercosur, política de seducción por Malvinas. Fíjense que lo de Malvinas va a ser una cuestión a partir del conflicto armado de los 80 en adelante, siempre va a ser una cuestión latente y vital. ¿Por qué? Porque no es solamente un reclamo por el territorio, sino que es un reclamo geopolítico por qué posición toma la Argentina. O sea, a ver, chicos, chicas, nosotros vivimos en un país que debe ser el tercer o cuarto país en extensión territorial más grande del mundo y que el 50% de nuestro territorio es marítimo. Somos el único país que tiene bases permanentes, una de las primeras bases permanentes en la Antártida. Entonces Malvinas juega un papel geopolítico, digamos, y no va a ser algo periférico o algo secundario para los distintos gobiernos, digamos. Por eso es importante la causa Malvinas y la cuestión Malvinas. No es solamente el territorio y la guerra y los recursos, ¿no? Es de qué manera nosotros nos posicionamos ante el mundo, cómo nos ve Estados Unidos, cómo nos ve Inglaterra, por ejemplo. Fíjense que hoy las bases inglesas en Inglaterra, perdón, en Malvinas, por los ingleses, es una de las bases con mayor militarización en todo el Atlántico. Bueno, eso tiene un sentido político de por qué tiene que ser así, de por qué Inglaterra ve a nuestro territorio de esa manera. Bueno, eso también se va a dar en los 90 a través de las relaciones exteriores que lleva adelante Menem. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en la cuestión exterior? Porque lo exterior, lo internacional, la política internacional, es la que después ordena las relaciones a nivel nacional, ¿sí? Por eso es importante el estudio en estos niveles, digamos. Pensar lo internacional, pensar lo global, pensar lo regional, pensar lo sudamericano, pensar lo nacional, pensar lo provincial, por ejemplo. Fíjense que eh, las distintas crisis que se van a dar para llegar al 2001 comienzan en las provincias. Bueno, ¿qué sucede a partir de Menem con la reforma del 94? ¿Qué pasa con la descentralización de las distintas áreas que tienen que ver con salud, con educación, con transporte? ¿Qué ocurre con las privatizaciones? Todas esas preguntas a ustedes les van a dar una conclusión de, esto arrancó allá, pero termina de esta manera acá por esto. Hay una razón, hay un proceso que explica eso. Después les pusimos acá actores sociales y corporativos, por ejemplo, sindicatos. Fíjense que se van a dar procesos de normalización y flexibilización laboral. Normalización primero con el gobierno de Alfonsín, la recuperación de personerías jurídicas que habían sido prohibidas o vedadas y después flexibilización laboral, es decir, cómo Menem lleva adelante una serie de flexibilizaciones laborales que son en definitiva políticas neoliberales, ¿sí? Estudien ese concepto, qué es el neoliberalismo, qué significa hablar de políticas neoliberales, porque es un ordenamiento que va a estar marcado por figuras concretas en el mundo. En Argentina Menem, en Estados Unidos Reagan, en Inglaterra, por ejemplo, Thatcher. Entonces digo, son distintas figuras que van orbitando, que van a tener un involucramiento en nuestra historia reciente. Por otro lado, le pusimos empresarios, fíjense, capitanes de la industria, quiénes son los que van a llevar adelante los reclamos, que van a hacer omisiones a los reclamos, que van a hacer concesiones, que van a aceptar las privatizaciones, sociedades rurales y la huía, consorcios privatizadores, van a haber consorcios privatizadores que buscan extinguir la acción industrial. Y ustedes ahí la pregunta automática y lógica que tienen que hacerse es, bueno, ¿por qué buscamos un país que no esté industrializado? ¿Por qué queremos un país solamente que produzca alimentos y exporte ganado? ¿Por qué no tener un país industrial? Bueno, son todas preguntas que van a ir ordenando lógicamente para que ustedes comprendan, hablamos de neoliberalismo porque internacionalmente el papel que querían los capitales internacionales era que Argentina fuera un país agroexportador de vuelta, como lo fue a principios de siglo. Bueno, no quería que tengamos industria, automóviles, trenes, aviones. Ahí está el ejemplo de aerolíneas argentinas y de trenes argentinos, por ejemplo. Háganse esas preguntas en el texto desde esa visión político-económica que les da
el autor de Rapoport, y vayan viendo esas tensiones y ahí vamos a poder ir comprendiendo eh, por qué se producen estas acciones políticas y por qué la gestión de Menem tiene estos condicionamientos que no tiene la de Alfonsín y por qué la de Alfonsín tenía estas otras tensiones que no tuvo lo de Menem, por ejemplo. Eh, es importante esta comprensión porque si no va a ser muy difícil algunas preguntas que van al meollo de la cuestión. Bueno, en tal año hubo, particularmente no somos partidarios de que se pregunten fechas y cuestiones específicas, pero es una decisión de la Facultad de Derecho de tomar un examen así, pero para poder entender eso, entonces hay que prestarle atención a estos procesos de manera relacionada. Y después se pueden ir haciendo fichas, por ejemplo, anotando algunas fechas claves que le fuimos poniendo y algunos conceptos que son claves, son ordenadores clave. Yo no puedo entender los 90 si no entiendo qué es el neoliberalismo. Yo no puedo entender el surgimiento de movimientos sociales y de grupos de trabajadores organizados desocupados si no entiendo qué es la flexibilización laboral y la normalización, por ejemplo. Fíjense cómo voy relacionando desarrollo y concepto, ¿sí? Eh, hasta acá, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, por ejemplo, alguien que quiera tomar la palabra y plantear algo, como para ir cerrando esta primer clase. Ahí David nos pregunta si tendríamos otra clase para seguir con lo que queda del material. Tendríamos otra clase porque hasta ahora desarrollamos a grandes rasgos lo que fue el periodo de Alfonsín, las principales hitos del retorno a la democracia y demás, pero en las siguientes clases sí puntualizaremos otras cosas como lo que fue el periodo de la economía de guerra, las privatizaciones en los 90 y algunas cuestiones puntuales y vamos a tener algunos ejercicios con el preguntero seguramente. Como le decimos, nuestra idea no es eh, en sí de darle de lleno las respuestas para el final, para el examen, que sí es la idea, pero también la idea es que puedan un poco comprender a grandes rasgos todo lo que fueron esos procesos. Pero sí, tendremos otra clase para abordar lo que faltó y para repasar un poco de manera global todo. Ahí Maxi les va a comentar algo, pero básicamente la segunda clase del módulo, como para explicar, este módulo que estamos dando actualmente es el de economía política y contexto histórico de la democracia argentina. La segunda clase vamos a abordar la década de los 90, vamos a hacer una introducción breve para ver cómo llegamos a esa década, cuáles son los puntos centrales. Y ustedes no sé si le prestaron atención al dossier obligatorio. Al final del dossier tienen una parte que se titula actividades prácticas donde hay una serie de preguntas y una serie de artículos. Entonces, vamos a dedicarle la tercera clase a hacer un cierre general de todo lo conversado hasta acá y una segunda instancia donde vamos a interactuar un poco con esa parte práctica. Vamos a ir tomando ejemplos, ahí quizás vamos a pedirle un poco más de interacción o de participación a ustedes para poder comprender cómo es esa dinámica y cómo abordar esos contenidos o esas preguntas, por ejemplo. Después también les vamos a dar algunos consejos de estudio, algunas técnicas de estudio y material que les puede llegar a servir para el estudio de los materiales obligatorios, ¿sí? No sé, Maxi, si querés responder a horarios de clase y días próximos que nos quedan. Sí, bueno, para responder esa pregunta, digamos, no sé si se me escucha bien, no se me escucha entrecortado.
No, no, se te escucha bien. Bueno, bien, 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 bien. Para responder la pregunta, la próxima clase va a ser el día miércoles, en el mismo horario a las 5 de la tarde, y el cierre va a ser el día jueves, en el mismo horario. El ID va a ser el mismo, eso no se preocupen, digamos. Por ahí si preguntan, si se cambia y demás. Así que el miércoles, digamos, va a ser la próxima clase. No sé si alguien... Bueno, si no hay otra pregunta, otra consulta, decirle sí que vamos a dejar algunos canales de contacto por si tienen consultas, por ejemplo, por si tienen alguna duda, por si hay algo que les quedó pendiente o no se animan hoy a preguntar o quizás después leyendo vienen con alguna consulta de la lectura, vamos a dejar esos canales para poder responder. Eh, Van a ser 3 clases en total por semana de cada módulo. eh, y cualquier cuestión vamos a estar a disposición para poder responder esas consultas por esos canales. El material se van a encargar los chicos de ir distribuyendo, de compartirles y cualquier pregunta, consulta, inclusive si se quieren hacer un apunte, una ficha y traerla para la clase que viene, también podemos trabajar sobre eso al final de la clase e ir abordando en conjunto. Sí, lo que les pedimos es que vayan leyendo, que vayan tomando apunte. No les aconsejamos que como manotazo dado una semana o 2 semanas previas vayan indexen todo el material en una IA y les pidan que les dé información porque no va a funcionar. Si quiere, háganlo. Sean responsables y conscientes, más vale háganlo, porque si le decimos que no lo hagan, lo van a hacer igual. Acá la idea no es prohibir, sino aconsejar un uso responsable, pero sí vayan con una lectura previa. Y más vale trabajen en formular prompts, acciones concretas de que la IA les pueda servir, más vale de complemento y de refuerzo y no de tropiezo, por ejemplo. ¿Sí? Así que bueno, eso también es un consejo porque van a ser bastantes preguntas y el material es un poquito largo y tedioso porque tiene cuadros, tiene citas, tiene bibliografía de consulta, entonces por eso es importante que se lo tomen con tiempo, ¿sí? Ahí Maxi hizo una pregunta, Facu dice, son 4 lecturas obligatorias, contexto histórico, derecho y organización, elementos de lógica y lectura y comprensión de texto. ¿Eso se va a desarrollar en otras clases? Es una consulta, dice. Sí, en realidad lo que se va a tomar en el examen básicamente es la parte de contexto histórico de la democracia y la parte de economía que ingresa, elementos de lógica, y también se va a tomar la parte de cómo es, de derecho jurídico, digamos, que es el otro módulo. Lectura y comprensión de textos no van a tomar por materia. Te cortó, Maxi. No sé si querés apagar tu cámara capaz. O Cele, no sé si estás por ahí, si querés continuar con la explicación, por las dudas que se haya ido Maxi. No, justo se fue.
Justo creo que se le fue el internet a Maxi, que él y Selene son los que más están en esa cuestión, pero bueno, cualquier cosa, tengo entendido que tienen un grupo de WhatsApp, le pueden dejar la duda ahí a ellos y seguramente van a estar contestando. Respecto a la pregunta de si estas clases están siendo grabadas, sí, están siendo grabadas, así que van a tener el material a disposición. Esperen un poquito nomás ese porque tenemos que agarrar, esperar que se descargue la clase y todo, pero se las estaremos compartiendo también. Y ahí me dicen por un mensajito que los módulos obligatorios que entran son tres, divididos en 3 semanas, 3 clases por módulo. Contexto histórico, que es el módulo que vamos a finalizar este viernes. Después de ahí continuamos con el módulo de Derecho y Organización Jurídica, que van a ser 3 clases también durante una semana, y se cerraría las clases de apoyo para el ingreso con el módulo de Lógica, ¿sí? El material de lectura y comprensión de texto es de alguna manera un material en PDF para que ustedes puedan sacar de ahí herramientas para el estudio de los 3 módulos obligatorios, ¿sí? Ahí van a encontrar técnicas de estudio, consejos, que por ahí, si no tuvieron antes alguna instancia de reforzar estas herramientas, les puede servir ese material. De igual manera, nosotros el viernes vamos a recomendar algunos tips o herramientas que les pueden llegar a servir para el estudio, sobre todo de acuerdo a estos contenidos que quizás pueden ser densos en algún momento o complejos de poder articular estas distintas esferas o ejes y que de alguna manera se les haga un poco más fácil la comprensión del contenido, ¿sí? Así que bueno, queríamos repetir eso para que no se pierda la info. No sé si hay otra pregunta o consultas que quieran hacer. Anímense, sáquense por ahí la vergüenza o el miedo o la timidez. Lo importante es que ustedes aprovechen estos espacios, que es parte del inicio de su vida universitaria, que dialoguen y que aprovechen estos espacios que quizás durante el examen no los van a tener, eh, y es preferible no ir con dudas a ese examen y más vale dialogar ahora en este momento, ¿sí? No sé si hay alguien más que quiere comentar o decir algo. ¿Les parece que estamos hasta acá entonces? ¿O falta algo? ¿Alguna otra cosita que quieran preguntar? Está bien, profe. Le agradezco la clase, estuvo muy buena. Sí, vamos a mandar los PDFs y el material por distintos canales y les vamos a dejar nuestro contacto para que hagan las consultas. Así que, bueno, cualquier cosa que necesiten por los grupos de comunicación y por los canales que vamos a habilitar y nos estamos encontrando nuevamente el miércoles que viene a partir de las 17 horas. Se pueden ir conectando un rato antes por ahí quienes trabajan o están con alguna actividad o algo, por esas personas que también se toman la responsabilidad, les pedimos que puedan venir a horario en la medida de lo posible, así arrancamos y terminamos a tiempo para no quitarles tiempo a cada una en sus actividades, ¿sí? No sé, Maxi, ahí si querés decir algo, estábamos cerrando justo. No, agradecerle más que nada por conectarse, digamos, por también brindar de su tiempo. Así que para, digamos, nada más que agregar, digamos, creería que el miércoles nos estamos viendo a las 5. No sé si se escuchó algo. Sí, sí, sí. Bueno, nos estamos Sí, sí, sí. encontrando Sí, el sí, y miércoles. bueno, repetirle nomás también que el material, la clase va a quedar grabada también, digamos, por si alguno tiene dudas, va a quedar grabada la clase, se va a subir a nuestra plataforma, a nuestro canal de YouTube, para que vayan, digamos, viendo ahí si por ahí se les pasó algo de más. Y bueno, los profes también van a dejar a disposición sus contactos en caso de que quieran hacerle alguna pregunta.
Bien, bien, bien. Bueno, nos estamos viendo miércoles que viene, misma hora. Muchas gracias por haber venido y por haberse conectado.